Buen día para todos. Mi nombre es Cristela Alejandra Félix Galván y el día de hoy les daremos a conocer el tema de la secreción pancreática y de la secreción biliar. Mi equipo está conformado por Michelle Chávez, Cristian Coronel, Rommel Duarte, Paulina Félix y su servidora. Como introducción en general, tenemos que el cuerpo se encarga de digerir los alimentos. Estos son introducidos inicialmente por la boca, después descienden al esófago hasta llegar al estómago, para después pasar al intestino delgado, después al grueso, donde son absorbidos. Las secreciones gastrointestinales constituyen un grupo de péptidos secretados por el tubo gastrointestinal, los cuales se han relacionado con el consumo del alimento y también de la repartición de la energía. Tanto la secreción biliar como la secreción pancreática son fundamentales para la continuación de la digestión y también de la absorción de los alimentos. En este tema, en secreción pancreática, los objetivos son conocer la marea ácida y proenzima, también la concentración de los electrolitos de la secreción pancreática. También tenemos que conocer las enzimas digestivas producidas por el páncreas, al igual de conocer los controles nerviosos y hormonales de esta secreción, al igual que la estimulación de la secreción pancreática, también las características de los jugos intestinales y el mecanismo que regula la secreción. En secreción biliar vamos a conocer las características de los ácidos biliares primarios y secundarios. También el flujo biliar dependiente e independiente de ácidos biliares, las funciones digestivas de la bilis, al igual que los mecanismos que van a controlar esta, así como la formación y la secreción. También vamos a conocer la circulación enterohepática de las sales biliares. Mi nombre es Chávez Michelle y vamos a comenzar con secreción pancreática, exócrina e intestinal. Para esto debemos de tener en cuenta la anatomía de páncreas, desde su estructura hasta su inervación. Comenzando a mencionar que el páncreas es una glándula digestiva accesoria. Podemos observar alargada que se sitúa retroperitonealmente, cubriendo y cruzando de forma transversal los cuerpos vertebrales L1 y L2. Se encuentra posterior al estómago, entre el duodeno a la derecha y el vaso a la izquierda. El páncreas es la fuente de la mayor parte de enzimas digestivas necesarias para una comida mixta. ¿A qué me refiero una comida mixta? A una que está compuesta por carbohidratos, proteínas y grasas. Las enzimas pancreáticas se producen en exceso, lo que marca la importancia en el proceso digestivo. Sin embargo, a diferencia de las enzimas digestivas que libera el estómago y contiene la saliva, es necesario cierto nivel de función pancreática para la digestión y la absorción adecuada. En general, la nutrición se afecta si la producción de enzimas pancreáticas disminuye a menos de 10% respecto a los niveles normales o si se obstruye el flujo de jugo pancreático hacia el intestino delgado. El páncreas se divide en 3 porciones: cabeza, cuerpo y cola. Hay que distinguir entre las porciones del páncreas exócrinas encargadas de liberar las secreciones que fluyen fuera del cuerpo y endocrina, el sitio donde se sintetizan varias hormonas importantes que regulan la homeostasis total del cuerpo. La más notable de estas hormonas, y creo que quizás todos conocemos, es la insulina. Las dos funciones del páncreas se realizan en sitios anatómicos distintos. Ya teniendo en cuenta que el páncreas tiene funciones tanto exócrinas como endocrinas, vamos a comenzar con el páncreas endocrinos. Este se limita a las células endocrinas localizadas en los islotes de Langerhans, que están diseminados por todo el parénquima pancreático, pero son mucho más abundantes en la cola. El páncreas humano contiene en promedio casi 1 millón de estos islotes, que varían en tamaño de 50 a 300 micras de diámetro. Una vaina de tejido conectivo separa cada islote del tejido acinar circulante.
Los islotes están contenidos por 5 tipos celulares principales productoras de hormona: las células alfa, productoras de glucagón; las células F, secretoras de polipéptido pancreático; las células betas, secretoras de insulina y amilina; las células delta, secretora de somatostatina; y las células epsilon, secretoras de grelina. Por otro lado, una serie de conductos ciegos que terminan en estructuras conocidas como acinos llevan a cabo las funciones exócrinas. Muchos de estos acinos podemos observar que están dispuestos como en racimos de uva. Vacían su producto a un sistema de conductos ramificados que cada vez se va haciendo mucho más grande. Este se ramifica en el conducto colector para al final formar el conducto pancreático principal o el conducto de Wilson. Y una parte menor del páncreas se drena hacia un conducto colector accesorio, el conducto colector de Santorini, y ambos conductos se fusionan con el conducto colédoco que vacía, que este conducto proviene del hígado. La bilis y el jugo pancreático combinados llegan al duodeno a corta distancia del píloro. El esfínter de Oddi controla la salida hacia la luz duodenal. Las células acinares y las de los conductos aportan productos distintos al jugo pancreático y están sometidos a regulación durante un transcurso de una comida. El páncreas exócrino sintetiza y secreta sobre todo enzimas. Estas enzimas se dividen en 4 grupos: proteasas, enzimas amilolíticas, lipasas y nucleasas. Además, se elaboran otras enzimas que modulan la función de productos secretorios pancreáticos como la colipasa y los inhibidores de la tripsina. Además, el páncreas libera un péptido conocido como el péptido monitor, que representa un mecanismo de retroalimentación importante para vincular la capacidad secretoria con los requerimientos del intestino de la digestión en cualquier momento determinado desde la ingestión de una comida. Más adelante se abordará más este tema. Las cantidades de cada producto de la secreción varían en gran proporción. Casi el 80% del peso de las proteínas que elabora el páncreas exócrino corresponde a las proteasas, con cantidades mucho menores de las demás enzimas encargadas de degradar otro tipo de nutrientes. De las proteasas, el tripsinógeno, precursor inactivo de la tripsina, es sin duda el más abundante y representa casi el 40% del peso de los productos que secreta el páncreas. Es probable que esto sea un reflejo de la función central de la tripsina en el inicio de la digestión de las proteínas. El pepsinógeno en el estómago, las proteasas sintetizadas en el páncreas están empaquetadas y almacenadas en la forma de precursores inactivos. Esta también aplica al menos para las enzimas lipolítica, la profosfolipasa 2. La necesidad de almacenar estas enzimas en su forma inactiva se debe a la toxicidad de las formas activas para el propio páncreas. Solo en casos de enfermedades, sobre todo si se retiene la secreción en el páncreas por un periodo prolongado, las enzimas se activan de forma inapropiada y esto ocasiona un trastorno muy doloroso del páncreas. Mencionaba antes las células acinares y las células de los conductos. Estas son estructuras en cuanto anatómicas que se deben de tener en cuenta en páncreas. Los acinares pancreáticos son células secretorias exócrinas especializadas que producen la mayor parte de los componentes proteicos del jugo pancreático. Como se muestra en la imagen, realizamos un corte transversal del páncreas y podemos observar que tienen cierta forma triangular, con un núcleo desplazado hacia la región vasolateral.
La membrana vasolateral se dirige hacia la corriente sanguínea y contiene receptores para diferentes agentes neurohumorales encargados de regular la secreción pancreática. Por otro lado, el polo apical de las células en reposo está lleno de grandes cantidades de gránulos. Estos son gránulos de simógeno que contienen enzimas digestivas y otros factores reguladores. Estos gránulos se contraponen a la membrana apical y en consecuencia a la luz del acino. Cuando los secretagogos estimulan a las células, los gránulos inician un proceso de exocitosis compuesta y se fusionan entre sí y con la membrana apical. Lo que provocan es una descarga del contenido hacia la luz. Por otro lado, la célula de los conductos recubren los conductos intercalados del páncreas. También tienen una función importante para modificar la composición del jugo pancreático. Son células cilíndricas epiteliales típicas, comparables a las que recubren el intestino y cuya permeabilidad pasiva está limitada por las uniones estrechas intercelulares desarrolladas. Cuando estas se estimulan, transportan iones de bicarbonato hacia el jugo pancreático y a su paso por el conducto y el agua sigue por una vía paracelular como respuesta al gradiente osmótico transepitelial. Por lo tanto, el efecto de las células del conducto consiste en diluir el jugo pancreático y volverlo alcalino. Desde un punto de vista cuantitativo, el páncreas tiene una función importante para suministrar el bicarbonato necesario que neutralice el ácido gástrico de manera que pueda producirse la digestión apropiada en el intestino delgado. Por último, en cuanto a anatomía del páncreas, tenemos su inervación. Los nervios del páncreas proceden del nervio vago y nervios esplénicos abdominopélvicos que pasan a través del diafragma. Las fibras nerviosas parasimpáticas y simpáticas pasan a lo largo de las arterias del plexo celíaco y el plexo mesentérico superior y llegan al páncreas. Además, las fibras simpáticas que pasan hacia los vasos sanguíneos, las fibras simpáticas y parasimpáticas se distribuyen hacia las células acinares y los islotes pancreáticos. Las fibras parasimpáticas son secretomotoras, aunque la secreción pancreática está medida principalmente por las hormonas secretina y colecistocinina que se forman en el duodeno y en la porción proximal del intestino en respuesta a la estimulación por parte del contenido ácido del estómago. Bueno, pues yo soy Cristian y les voy a hablar sobre la composición del jugo pancreático, la fracción electrolítica y enzimática. Podemos definir a los jugos pancreáticos como la secreción exocrina del páncreas. Este va a estar secretada por los acidos pancreáticos y posteriormente vertida mediante el conducto pancreático en el conducto colédoco y finalmente secretada la segunda porción del duodeno a través del esfínter de Oddi. En la composición del jugo pancreático vamos a ver que está conformado por diferentes tipos de moléculas, desde moléculas de agua, sales minerales, bicarbonato y diversas enzimas, entre las cuales encontramos 4 grandes grupos, como son las proteasas, amilasas pancreáticas, las nucleasas y las lipasas. En las proteasas vamos a encontrar desde lo que es la tripsina, que se va a ser la encargada de destruir las proteínas complejas en polipéptidos. La quimotripsina, que va a destruir los polipéptidos en oligopéptidos, y la carboxipeptidasa, que finalmente va a destruir los polipéptidos en aminoácidos libres. También vamos a encontrar lo que es la amilasa pancreática, que va a ser la principal enzima encargada de destruir los carbohidratos, principalmente los almidones. Las nucleasas, que van a ser los desoxirribonucleasas, y las ribonucleasas, que van a destruir los ADN y el ARN principalmente.
Y las lipasas, como la lipasa pancreática, que va a destruir los ácidos grasos. En los mecanismos de formación del jugo pancreático vamos a ver que tenemos dos principales células en los acinos. Las centroacinares, que van a estar encargadas de modificar la composición de las excreciones, y las acinares piramidales, que van a ser las encargadas de secretar el jugo rico en iones y en proteínas. Aquí podemos ver un corte histológico de lo que es el tejido del páncreas. Podemos encontrar diferentes tipos de células, como son los islotes de Langerhans, que van a secretar la porción exócrina del páncreas, y las células acinares, que van a secretar la porción endocrina. Y las células de los túbulos, que van a ser encargadas de producir lo que es el bicarbonato principalmente. Los acinos van a secretar sus productos a través de dos principales conductos. Los conductos interlobulillares, que se van a encontrar entre los lóbulos, y los conductos intralobulares, que se van a encontrar adentro de los lóbulos. Estos conductos se van a vaciar en lo que son el conducto de Wirsum y de Santori, que posteriormente se van a conectar al conducto colédoco y van a desembocar en la segunda porción del duodeno a través del esfínter de Oddi. Continuando con el tema de secreción pancreática, vamos a ver su adaptación a la dieta. El páncreas es un órgano que tiene dos tipos de tejido con diferente función en específica cada uno. Es decir, va a haber una función exócrina y una función endócrina. La función exócrina es aquella que mediante los acinos pancreáticos ayudan a sintetizar el jugo pancreático y este va a desembocar en el duodeno. En cambio, la función endocrina es aquella que mediante las células de Langerhans o islotes de Langerhans ayudan a sintetizar las hormonas y estas se van a desembocar en el torrente sanguíneo. Los islotes de Langerhans tienen tres tipos de células: alfa, beta y delta. Las alfa, que tienen un 25% de su población, ayudan a sintetizar el glucagón. Las beta, que son de mayor proporción, con el 60%, sintetizan la insulina. Y finalmente tenemos las delta de menor proporción, con el 10%, y estas ayudan a sintetizar la somatostatina. Vamos a empezar con la insulina. La insulina es una hormona polipeptídica. Esta nos ayuda a regular los niveles de glucosa en sangre y se sintetiza cuando hay una hiperglucemia. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hay demasiada glucosa en sangre, y generalmente ocurre después de comer. Como podemos ver en la imagen, la insulina va a actuar en forma de llavecita y esto va a activar a los receptores de la célula para que ésta se pueda abrir y la glucosa sea introducida, y a su vez la célula va a obtener su energía y sus nutrientes. En cambio, si esta glucosa no se introduce o se desperdicia, podremos decir que la célula está perdiendo nutrientes, a su vez va a perder energía y pues no se van a poder hacer los eventos metabólicos adecuados y va a dejar de funcionar y va a morir. Hay que recalcar que por más glucosa que hay en sangre, si no hay insulina que pueda introducirla, pues no sirve de nada que tengamos tanta si no va a ser aprovechada. Entonces la célula puede morir y puede causar otros padecimientos. Decimos que en hígado la insulina lo que va a hacer es facilitar la glucosa a las células hepáticas. A su vez, va a evitar la liberación de glucosa en sangre. Además que ayuda a promover la síntesis de glucógeno, es decir, va a almacenar toda esta glucosa que está en exceso en la sangre. En músculo, decimos que va a incrementar el transporte de glucosa al interior de las células musculares, donde posteriormente se podrá consumir para obtener energía en forma de ATP. Y finalmente tenemos el tejido adiposo. Y lo que va a hacer la insulina aquí es promover indirectamente el depósito de grasas en forma de triglicéridos. Bueno, la acumulación de glucógeno en hígado
y de grasas en el tejido adiposo permite que el cuerpo tenga reservas de energía cuando estemos en ayuno. Y así pues estos van a mantener el cuerpo en equilibrio con respecto a la glucosa. ¿Cómo es que se produce? Bueno, su producción va a iniciar en el ribosoma, donde estas subunidades se encargan de traducir el ARN proveniente del núcleo. Después va a formar la preproinsulina, donde va a pasar al retículo endoplásmico y se va a desdoblar. A su vez, va a formar la proinsulina. Esta proinsulina está formada por 3 cadenas, A, B y C. Pasa al aparato de Golgi y se vuelve a desdoblar y ahora va a formar el péptido C, que vendría siendo la cadena C, y la cadena A y B va a formar la insulina. Es de ahí la importancia de por qué medir los niveles de péptido C, porque podríamos decir que en situaciones normales, si el péptido C está elevado, la insulina también tendría que estarlo, porque se están sintetizando al mismo tiempo. Bueno, ahora esta insulina pues se va a unir a receptores y va a tener una vida de 6 minutos. En cambio, si no se une a receptores, se va a ir a tejido hepático o a riñones, donde va a ser degradada por la insulinasa y va a tener una vida de 15 a 10 minutos más o menos. Para la activación de insulina, necesitamos que primero se debe unir a una proteína receptora de membrana. Entonces, este receptor se va a activar y va a desencadenar todos los efectos posteriores intracelulares. El receptor tiene una actividad tirosina quinasa. Esto quiere decir que tiene muchas funciones celulares, ya sean de señalización, de crecimiento o también de división celular. Podemos ver que está formada por 4 subunidades, que serían 2 alfa y 2 beta. Las alfa son aquellas extracelulares, son las que detectan y tienen el componente fijador del receptor. Tenemos a las beta, que podemos ver en la imagen, son transmembranales. Y estas son las que hacen el cambio de conformación en la estructura que se va a activar. Al momento de activar esta proteína receptora, vamos a ver que va a haber un incremento de la captación de glucosa en las células. Y esto se va a llevar a cabo gracias a que pues, las alfa van a detectar. Entonces, estas cadenas beta se van a fosforilar y van a quedar unos residuos de tirosina, que vamos a hablar de ellos. Bueno, tenemos la insulina, es captada por las alfa, y las beta, que serían estas transmembranales, se van a fosforilar y va a tener un residuo de tirosina, que sería este verdecito. Este residuo de tirosina puede ser captada por el sustrato del receptor de insulina, que está amarillo, o por la proteína SHC. Estas dos son vías, que vendría siendo la de fosfatinoinositol 3 quinasa o de las sinasas activadas por mitógeno. La vía que es regulada por el sustrato del receptor de la insulina, como dije ahorita, va a activar la de fosfatinoinositol 3 quinasa y estas tienen un papel crucial en los eventos metabólicos, que incluyen el transporte de glucosa, la síntesis de proteína, también la síntesis de glucógeno o proteínas y también de lípidos. Todas estas son las funciones que van a tener la vía de la fosfatinoinositol 3 quinasa. En cambio, las que son activadas por esta proteína SHC, que va a las proteínas activadas por mitógeno, lo que van a hacer es activar la vía que va a regular funciones proliferativas y de crecimiento. Bueno, primero vamos a hablar por la de fosfatinoinositol, que primero se capta por las alfa, se fosforilan las beta y estos residuos de tirosina que son libres es captada por este sustrato receptor de insulina, que vendría siendo el amarillito, se vuelve a fosforilar y va a quedar otro residuo de tirosina, que sería el verdecito. Este es captado por esta molécula, que sería la de fosfatinoinositol 3 quinasa, y a su vez lo que va a querer hacer es fosforilar un fosfolípido de la membrana, que sería el fosfatinoinositol 4,5 bifosfato. Y a su vez va a formar
el fosfatinoinositol 3,4,5 trifosfato. Este va a servir de anclaje a las proteínas dependientes, que sería esta roja y esta lilita, que son las proteínas sinasas dependientes de fosfoinosítidos 1 y la 2. Bueno, la PDK2 se va a fosforilar y va a formar esta proteína que sería la AKT, o también llamada como la PKB, que sería esta rosita, y esta va a activar ciertas enzimas, ya sean fosfatasas o fosfodiesterasas. Las fosfodiesterasas lo que va a hacer es disminuir los niveles de AMP cíclico, y las fosfatasas van a defosforilar enzimas de las vías que incluyen las hiperglucemiantes o hiperglucemiantes, ya sea activándolos o inactivándola. A su vez va a formar otras proteínas, enzimas, como la mTOR, que aumenta la síntesis de proteínas, la FOXO, aumenta la adipogénesis, la GSK3, que aumenta la síntesis de glucógeno, la AS160, que va a ayudar a fosforilar factores que codifican la GLUT4, o la BCI2, que disminuye la apoptosis. Ahora vamos a hablar de las GLUT. Las GLUT son proteínas transportadoras de glucosa, y estas se encuentran en diferentes tipos de tejido y poseen varias isoformas. En la diapositiva podemos ver que está la 1, la 2, la 3 y la 4, pero también hay 5. La 1 y la 3 son las principales transportadoras de glucosa en estado basal y se encuentran en células neuronales, astrocitos, tejido adiposo y el muscular. En cambio, la GLUT2 se encuentra en enterocitos, riñones, en células hepáticas y pancreáticas. Estas GLUT2 participan en la regulación de la secreción de insulina, y estas ayudan a conducir a la liberación de la cantidad requerida de insulina. ¿Para qué? Para mantener los niveles de glucosa. Además, hay que decir que esta GLUT2 es un transporte bidireccional. ¿Qué quiere decir esto? Que puede transportar la glucosa desde la sangre al tejido, o si no, del tejido hacia la sangre, según los requerimientos del cuerpo. Ahora tenemos la GLUT4, que se encuentra principalmente en los tejidos sensibles a la insulina, como el músculo, adipocitos, y son la única isoforma regulada. Como podemos ver, son en los lugares donde necesitamos más energía. Y como estas GLUT van a transportar la glucosa y la glucosa atrae energía, de ahí la importancia. Ahora tenemos las vías MAP quinasa, o también proteínas activadas por mitógeno. Bueno, decíamos que la insulina es captada por las alfa y las betas se fosforilan, queda su residuo de tirosina, que sería este verdecito, y este es captado por la proteína SHC. Esta proteína SHC vuelve a fosforilar y su residuo es captado por la molécula GRB2, y esta se va a unir a un complejo que es el SOS. Este SOS permite cambiar el GDP por el GTP. Entonces, este SOS va a intervenir en la fosforilación o en la activación de la RAS, y lo que va a hacer es la proliferación de los linfocitos. Bueno, esta se va a fosforilar, forma la RAF, se vuelve a fosforilar, forma la MEC, se vuelve a fosforilar, y lo que va a crear es la quinasa reguladora extracelular. Esta quinasa reguladora extracelular, como podemos ver, se va a introducir al núcleo, lo cual a su vez va a promover la transcripción de genes que nos van a ayudar a codificar proteínas del anabolismo para el crecimiento y la diferenciación celular. Bueno, ahora vamos a ver el movimiento de las vesículas que se van a anclar a la membrana. Bueno, aquí tenemos la PKB que se va a fosforilar, y lo que va a hacer es que se va a querer mover la vesícula
para poder fusionarse a la membrana extracelular. Aquí ya podemos ver que se fusionó y aquí tenemos a los GLUT. Al aumentar en cantidades estos GLUT, pues obviamente va a aumentar la introducción de glucosa en las células. Aquí podemos ver que ya la glucosa está entrando por medio de estos canales. Podemos decir que si hay una hiperglucemia, pues necesitamos en mayor cantidad estas GLUT. Y a su vez va a provocar una hipoglucemia. En cambio, si tenemos muy poquitas GLUT, entonces va a haber una hiperglucemia en sangre. Entre más cantidad de GLUT tengamos en la célula, pues menos va a ser la concentración de sangre de glucosa en la sangre. Como resumen, tenemos que al introducir alimentos, pues primero van a introducirse en la boca, pasan al esófago, van al estómago, aquí en el duodeno va a haber las secreciones pancreáticas. Esta, a su vez, pues como se van a absorber en el intestino, pues va a haber un aumento de glucosa en la sangre. Van a irse por todo el sistema circulatorio hasta llegar al páncreas, donde el páncreas va a detectar que hay demasiada glucosa en sangre. Entonces lo que va a decir es de, ay no, tengo que secretar algo para que no exista tanta glucosa en la sangre. Lo que va a hacer es secretar la insulina. Y como habíamos dicho, la insulina era como una tipo llavecita, lo cual va a permitir que la célula se abra y así la glucosa pueda ser introducida y va a disminuir los niveles de glucosa en sangre. A su vez, la glucosa va a aportar energía para que la célula pueda hacer sus funciones metabólicas de manera adecuada. En cambio, si hay demasiada glucosa y la célula no la está aprovechando, entonces no va a hacer sus efectos posteriores o funciones metabólicas adecuadas, va a perder energía, esta puede llegar a morir. En diabetes decimos que pues, es una enfermedad metabólica y es caracterizada por el defecto de la regulación de la insulina. Decimos que en México pues, hay mucha prevalencia de esta enfermedad, ocupa el segundo lugar en las principales causas de mortalidad. Y estas se clasifican en dos, que sería la diabetes 1 y la 2. Esta patología pues va a involucrar el deterioro progresivo de las células beta pancreáticas, que son las encargadas de la secreción de insulina. La 1 es conocida como diabetes insulinodependiente, que esta generalmente va a iniciar en la infancia y se considera una enfermedad inflamatoria, lo cual causa la destrucción específica de estas células. O sea, no va a haber células que produzcan la insulina. En cambio, las tipo 2, que se asocia a una falta de adaptación del incremento de la demanda de insulina. Esta se asocia a la resistencia de la insulina. Por ejemplo, una analogía sería que antes la célula nos estaba pidiendo solo una insulina para poder abrirse y ahora nos está pidiendo dos. Entonces, si no tenemos las dos insulinas, pues no se va a poder abrir y no se va a aprovechar esta glucosa. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es administrar insulina sintética para que la célula se pueda abrir. O sea, vamos a administrar más de la insulina que tiene nuestro cuerpo para que ésta pueda abrir a la célula y se pueda aprovechar esta energía. Como podemos ver en la imagen, pues ya no estaba entrando la glucosa a la célula porque nos estaba pidiendo de más. Ahora vamos a hablar de la somatostatina, que eran las de menor proporción y son sintetizadas por las células delta. Esta es una hormona polipeptídica y tiene una vida corta de 3 minutos en sangre. Casi todo lo que tenga que ver con alimento va a incrementar la sintetización de la somatostatina. Es decir, si hay un aumento de glucosa o si hay un aumento de aminoácidos, también un aumento de ácidos grasos, aumento de hormonas también gastrointestinales, va a aumentar la síntesis de somatostatina.
a nivel del páncreas, lo que va a hacer es disminuir la síntesis de insulina y de glucagón. Y a nivel de estómago, vesícula biliar y duodeno, lo que va a hacer es disminuir su motilidad y secreción. Entonces, la somatostatina aumenta el tiempo en cual los nutrientes se van a dirigir a la sangre y así a la vez va a prolongar la disponibilidad en la que van a estar dentro de nuestro cuerpo para que no desaparezca inmediatamente. Como podemos ver, pues dijimos que va a aumentar su prolongación de tiempo en el cuerpo. O sea, no se va a ir inmediatamente a la sangre para que ésta pueda ser absorbida y no. Va a durar tiempo aquí dentro para que en cierto momento cuando requeramos de esto, pues sea aprovechada. En cambio, el glucagón es también es una hormona que es regulada por las células alfa y lo que va a hacer es el efecto contrario a la insulina, es decir, va a incrementar la glucosa en la sangre. Y esta lo que va a hacer es degradar el glucógeno hepático o también llamado glucogenólisis. Bueno, aquí está el procedimiento y vamos a empezar a hablar de él. Lo que va a hacer el glucagón es activar el adenilato ciclasa de la membrana de los hepatocitos, porque es donde se está conservando la glucosa. A su vez, vamos a pasar al segundo paso. Va a determinar la síntesis del monofosfato de adenosina ciclasa. Aquí vemos. El tercer paso sería la activación de la proteína reguladora de las quinasas, que sería esta. Esta lo que va a hacer es estimular la proteína quinasa. A su vez, va a activar la fosforilasa B-cinasa, que sería esta. Pasa de inactiva a activa. A su vez, la va a transformar la B en A. Pasamos que era la B y ahora pasa la A. A su vez, va a estimular la degradación de glucógeno a glucosa 1-fosfato. Y finalmente tenemos que se va a desfosforilar para que el hepatocito libere la glucosa en la sangre. Continuando con la regulación de la secreción pancreática exócrina, tenemos que en las secreciones pancreáticas exócrinas se regulan principalmente dos hormonas, que son la secretina y la CK llamada colecistoquinina. La secretina estimula la secreción hidroeléctrica y la colecistoquinina estimula la secreción rica en enzimas que posteriormente van a realizar una mióstasis dentro de los intestinos en la fase interdigestiva, específicamente en la fase 3. La acetilcolina es el neurotransmisor más importante en esta regulación y es la que inicia el mecanismo colinérgico. El periodo interdigestivo está bajo el control de mecanismos nerviosos y hormonales. La regulación nerviosa se realiza mediante el control principalmente parasimpático, con conexiones enteropancreáticas. El sistema nervioso simpático influye inhibiendo la secreción y la motilidad interdigestiva. Las hormonas que se producen en este periodo son la motilina y el polipéptido pancreático, que estimulan e inhiben respectivamente la secreción. Ahora, en el periodo digestivo, se produce la mayor secreción exócrina del páncreas y es inducida por los estímulos hormonales y nerviosos provocados por los alimentos. Es decir, en cuanto a regulación nerviosa, es el nervio vago en las conexiones enteropancreáticas a través de la acetilcolina para llevar a cabo lo que es la regulación a nivel nervioso. En la siguiente diapositiva, de factores de regulación nerviosos y hormonales, contamos con dos tipos de reguladores, que son el nervioso y el hormonal. ¿Para qué sirve la secretina? Primero que nada, sirve para la neutralización del quimoácido procedente del estómago y su mezcla con la secreción pancreática y también con la biliar da lugar a que el valor del pH se sitúe de entre 6 a 9. Por lo tanto, en cuanto a regulación nerviosa, tenemos que se libera la acetilcolina para que incremente la
la estimulación vagal y se haga una liberación de enzimas que van a proceder a hacer una homeostasis, o más bien una regulación y purificación de los intestinos pre, durante y post a la digestión. En cuanto a regulación hormonal, tenemos dos hormonas que son la secretina y la CCK, donde la secretina va a pasar a través de las células ductuales y va a aumentar el incremento de secreción de agua y bicarbonato para modificar el pH. En cuanto a la colecistoquinina, solamente incrementa la liberación de enzimas para regulación. En la siguiente diapositiva abordamos completamente regulación nerviosa, desde donde inicia hasta donde acaba. Comienza por una fase cefálica, donde los estímulos o ideas sobre alimentos producen liberación de gastrina en el estómago por reflejo vagal, y la gastrina pasa a la sangre, llegando a los acinos glandulares del páncreas, incrementando la secreción. En la fase gástrica es la distensión gástrica la que inicia el reflejo vagal, y en la fase intestinal es el quimo en el duodeno el que incrementa la secreción pancreática como respuesta a la secretina y a la colecistoquinina. Y continuando con los temas, ahora vamos a adentrarnos en lo que vendría siendo la secreción biliar. Siguiente. Bueno, como ya sabemos, el hígado es un órgano que cumple varias funciones en nuestro organismo. Entre ellas está el secretar la bilis, la cual es secretada en cantidades que oscilan de entre 600 y 1000 mililitros por día. Bueno, la bilis en sí es un líquido de color verde oscuro o amarillento, en el papel fundamental de facilitar la digestión de lípidos y absorber grasas, gracias a los ácidos biliares contenidos en esta secreción. Dichos ácidos servirán para la emulsificación de grasas provenientes de los alimentos que entran en nuestro cuerpo, además de que favorecerán la absorción de los productos finales de la digestión de grasas a través de la mucosa intestinal. Bueno, esa imagen, si bien es básicamente un resumen de todo lo que veremos a lo largo del tema, yo la coloqué a modo de introducción, en el cual, como pueden ver, están marcados los pasos. Además, se podrían dar cuenta que hay una especie de ciclo en el cual el producto final de la secreción biliar también intervendrá en que ésta se dé en primera instancia. Siguiente. Bueno, antes de adentrarnos en mecanismos y todo lo con relacionado, vamos a hablar un poco sobre el sistema biliar y su anatomía. Bueno, al igual que en otros sistemas, el sistema biliar está compuesto por órganos como el hígado, la propia vesícula biliar, además del duodeno y una red de túbulos o conductos como el conducto cístico, el hepático, el común, el pancreático y el colédoco. Bueno, estas estructuras básicamente en conjunto se encargarán de fabricar, transportar, almacenar y liberar la bilis para cumplir su papel en la digestión. Siguiente. Bueno, este sistema podemos dividirlo en dos partes según las dos partes en las que se desarrolla el proceso. De hecho, creo que por el nombre es demasiado obvio, ya que uno es el sistema biliar intrahepático, el cual es lo que pasa por dentro del hígado, mientras que el extrahepático es lo que pasa por fuera del hígado. Bueno, primero tenemos a las vías biliares intrahepáticas, que son las que comprenden una red de conductos que, como podrán deducir por el nombre, se encuentran dentro del hígado, siendo estos los que conducen la bilis desde su primera formación. Por supuesto, y como pueden ver en la imagen, esta red lleva también sus ramificaciones denominadas conductillos, que vendrían siendo los conductos, pero más pequeños, los cuales se unirán para formar a los respectivos conductos biliares hepáticos derecho e izquierdo, siendo estos los que llevarán a la bilis por fuera del hígado. Siguiente. Bueno, en el sistema biliar extrahepático, esta parte del sistema biliar es básicamente la continuación de la vía intrahepática, ya que como pueden ver, se resume en toda la porción por fuera del hígado, comprendiendo ya la propia vesícula, el duodeno y, por supuesto, sus derivados conductos. Esa imagen, si bien muestra toda la anatomía en sí de la vesícula, yo la coloqué porque, como pueden ver, es básicamente lo que está por fuera del hígado, que comprende esta parte del sistema. Bueno, en este caso, como nos quedamos en la diapositiva anterior, siguiendo el trayecto, los conductos biliares hepáticos derecho e izquierdo se unirán para formar el conducto hepático común, el cual se conectará con el
conducto cístico, el cual a su vez está conectado con el cuello de la vesícula biliar, en donde la bilis proveniente del hígado será almacenado, y ya una vez que se ingieran alimentos, la vesícula liberará esta bilis a través del conducto colédoco, llevándolo hacia el duodeno. Siguiente. Ahora hablaremos un poco sobre las funciones del sistema biliar que en cadena vendrían siendo las funciones de la propia bilis. Bueno, las principales funciones de la bilis, como ya mencioné anteriormente, se resumen en digerir lípidos y absorber grasas. Por un lado, se encarga de emulsificar las grandes partículas de grasa que vienen en los alimentos, los convierte en múltiples partículas diminutas que serán atacadas por las lipasas secretadas en el jugo pancreático, haciéndolas más pequeñas, ya sea para eliminarlas o para que sea más fácil su excreción. Bueno, también sirve para la excreción de varios productos de desechos procedentes de la sangre, como por ejemplo la bilirrubina, la cual, como sabemos, es el producto final de la destrucción de hemoglobina, y también sirve para excretar los excesos de colesterol. Bueno, por ende, y como pueden ver en la diapositiva, podemos decir que el sistema biliar tiene las funciones de drenar los productos de desechos del hígado hacia el duodeno, además de que interviene en la digestión por medio de la bilis de forma controlada. Básicamente también es como, tiene la función como otros sistemas, como por ejemplo el sistema digestivo o el sistema renal, en el cual absorbe los nutrientes que necesita y excreta los desechos. Siguiente. Okay. Ahora hablaremos sobre la composición de la bilis. Como podemos observar en esta tabla, esto vendría siendo todo el contenido que conforma la bilis desde su secreción por el hígado y tras su concentración en la vesícula. Bueno, las sustancias secretadas en mayores cantidades son como mucho las sales biliares, que representan alrededor de la mitad del total de sus solutos. También hay otras sustancias que son secretadas o excretadas en grandes cantidades, como la bilirrubina, el colesterol, la lecitina y los electrolitos habituales del plasma. Luego, durante el proceso de la concentración vesicular, también se reabsorben agua y grandes cantidades de electrolitos en la mucosa de la vesícula biliar. La práctica totalidad del resto de los componentes, sobre todo las sales biliares y las sustancias lipídicas, como el colesterol y la lecitina, no serán reabsorbidos, por lo que su concentración en la vesícula es mayormente elevada. Y ya en esa tablita se muestran los números que reflejan cuánto de cada componente. Siguiente. Ahora vamos a hablar sobre la formación de la bilis. Bueno, su formación comienza con los ácidos biliares, los cuales son sintetizados por los hepatocitos y producidos en base a la oxidación del colesterol por el citocromo P450, en donde además se añadirán un grupos hidroxilos y un grupo carboxilo al núcleo de la célula, al núcleo esteroideo de la célula. Por otro lado, tenemos de que cuando hay un pH que es neutro, los ácidos biliares serán mayormente ionizados, entonces será cuando los podremos llamar sales biliares, las cuales contribuyen significativamente en la absorción intestinal de lípidos, ya que estas sales, al ser más polares que los ácidos, se les hace más difícil penetrar en las membranas celulares, por lo que el intestino delgado las absorbe para que ahí mismo cumplen su función. Bueno, de los lípidos que forman a la bilis están principalmente los fosfolípidos, como la fosfatilcolina o la lecitina, y el colesterol, concentrados en cantidades de 0.3 a 11 milimol sobre el litro y 1.6 a 8.3 milimol sobre el litro. Sin embargo, la concentración de ambos será unimos que la válvula absorbe otras sustancias, como por ejemplo una gran cantidad de agua y electrolitos. Siguiente. Ahora hablaremos sobre mecanismos de la formación de la bilis. La bilis es secretada en dos fases, como pueden deducir también por el modo en que está separado el sistema biliar. Bueno, todo comienza con los hepatocitos, que son las células metabólicas del hígado, las cuales secretan una porción inicial de la bilis, liberando grandes cantidades de ácidos biliares, colesterol y otros componentes orgánicos que ya mencioné anteriormente, los cuales
Luego la bilis fluirá por los canalículos biliares, de los que hablaré un poco más adelante, hacia los tabiques interlobuliyulares, donde desembocarán en los conductos biliares terminales. Entonces, será que estos se unirán a los conductos mayores hasta acabar en el conducto hepático y posteriormente en el colédoco. De esta manera, la bilis se verterá en el duodeno o puede derivarse a la vez por el conducto cístico. Como ya mencioné anteriormente, almacenará y concentrará un poco más. Bueno, luego en el curso por los conductos biliares se irá añadiendo también a la bilis inicial una segunda porción de secreción. Dicha segunda porción estará conformada por una solución acuosa de iones de sodio y bicarbonato, los cuales serán secretados por las células epiteliales de los conductos. Esto duplicará obviamente la cantidad total de la bilis. Y es importante mencionar que la segunda secreción estará estimulada por la secretina, la cual es una hormona que ayudará a que se liberen más iones de bicarbonato, los que a su vez servirán para neutralizar el ácido que lleva el duodeno procedente del estómago, lo que básicamente protegerá tanto a esa porción del estómago como porciones del intestino. Siguiente. Bueno, la secreción hepática y el vaciado vesicular. Bueno, esta imagen me sirve también como ejemplo del recorrido que lleva la secreción de la bilis, solo que ahora hablaremos un poco más profundo, un poco más a detalle. Bueno, primero tenemos que la gastrina estimulará la secreción de la bilis afectando al propio hígado y estimulando un aumento en la producción de ácido clorhídrico, que a su vez resultará en un aumento en la liberación de secretina. Y como mencioné anteriormente, la secretina aumentará la secreción biliar y produciendo que los ácidos biliares estimularán la secreción de bilis parenquimatosa. Al mismo tiempo, hay una retroalimentación de esta hormona para neutralizar el ácido duodenal que influirá en la secreción de los conductillos y los conductos biliares del hígado. Será entonces que en su recorrido llega a la vesícula donde pues la almacena. De hecho, la vesícula almacena alrededor de 450 mililitros de la bilis y pues posteriormente la concentra. Durante este tiempo, la mucosa vesicular absorberá continuamente agua, sodio, cloruro y casi todos los demás electrolitos pequeños e incrementará la concentración de otros componentes como las sales biliares, el colesterol, la lecitina o la bilirrubina. Gran parte de la absorción de la vesícula depende del transporte activo de sodio a través del epitelio vesicular, además de la absorción secundaria de iones de cloruro, agua y casi todos los demás componentes que se puedan difundir. Una vez que se inicia la digestión de alimentos, la vesícula comenzará a vaciarse alrededor de 30 minutos después de la comida, que sería cuando los alimentos lleguen hacia el duodeno, básicamente. Esto se da por medio de una estimulación parasimpática del nervio vago y la hormona colecistoquinina, dando como resultado la contracción de rítmica de la pared vesicular, además de la relajación del esfínter de Oddi. También intervendrán las fibras nerviosas secretoras de acetilcolina, las cuales estimularán a la vesícula en menor medida, además de que excitarán la motilidad y la secreción de otras funciones del tubo digestivo. Siguiente. Ok, ahora hablaremos sobre la fracción canalicular y fracción ductular. El flujo total de la bilis está compuesto por la secreción ductular y el flujo biliar canalicular. Nuevamente vamos a dividir el proceso de secreción de la bilis en dos partes. Por un lado, la fracción canalicular que se lleva a cabo en los hepatocitos, mientras que la fracción ductular que se desarrolla en los conductillos biliares. Bueno, primero tenemos que los canalículos biliares, que son canales tubulares entre los hepatocitos, la bilis fluirá a través de estos hacia los conductos biliares que se drenarán en la vesícula. Ok, primero tenemos que la captación de sales biliares y conjugadas está mediada por un denominado simporte de sales biliares prosodio, en el cual el gradiente de sodio más transmembrana generado por el sodio potasio ATPasa proporcionará un tipo de transporte activo
para captar el ácido biliar o su conjugado gracias a un gradiente iónico. También, como se puede ver en la imagen, se está representado como la vía de entrada de los solutos hacia la bilis por medio de una secreción activa o permeación pasiva mediante uniones intercelulares herméticas que enlazarán a los hepatocitos. Ya lo que corresponde a la producción ductular en este proceso, la concentración de la bilis se da por las células epiteliales que revisten a los conductos. Aquí el sodio será reabsorbido por un intercambiador de sodio-hidrógeno en la membrana apical, en intercambio por protones generados dentro de la célula por anhidrasas carbónicas. Bueno, la vía para la absorción de cloruro también puede comprender al canal del cloruro, en el cual este es dependiente del AMP cíclico, regulador de la conductancia transmembrana de la fibrosis quística, o un intercambiador de cloruro bicarbonato, o también pueden intervenir ambos, de hecho. Las uniones intercelulares herméticas epiteliales de la vesícula tienen una permeabilidad en extremo baja y resistirán al paso de aniones de ácidos biliares hacia afuera de la luz ductular. Y por último tenemos que la composición de los electrolitos en la bilis humana recolectada en los conductos hepáticos tienen una concentración mayor en bicarbonato, dando como resultado un pH alcalino y una sustancia isotónica. Bueno, continuando con secreción biliar, debemos de tener en cuenta su regulación. Para esto hay diferentes conceptos que ya conocemos, pero quiero remarcar, como es la secreción de bilis por hepatocitos, se denomina coleresis. Los agentes que la estimulan reciben el nombre de coleréticos. Los agentes que inducen contracciones de la vesícula biliar y promueven la evacuación de la bilis se denominan colencistagogos. El factor colerético más importante lo constituyen los propios ácidos biliares que llegan al hepatocito gracias a la circulación interhepática, la secreción de bicarbonato por los colangiocitos es estimulada por la secretina. Lo vamos a dividir en fases. Tenemos una fase cefálica donde la vesícula biliar se contrae por estímulos vagales. En la fase intestinal, la colecistocinina, como su nombre lo indica, constituye el estímulo colecistagogo más potente al mismo tiempo que contrae la vesícula. La colecistocinina relaja el esfínter de Oddi y promueve que la bilis y la secreción pancreática entren al duodeno. Durante esta fase intestinal, la llegada al duodeno del quimoácido del estómago induce la secreción de secretina. Y esta estimula la secreción de bicarbonato por los colangiocitos. En los periodos interdigestivos, el esfínter de Oddi se encuentra cerrado y la bilis se acumula, se contrae y se concentra en la vesícula biliar, y la bilis concentrada es particularmente eficiente en su función digestiva. Bueno, en varios puntos de la explicación anterior se hace mención de que los ácidos biliares ingresan a una llamada circulación interhepática, a diferencia de las enzimas digestivas que producen en el páncreas y contribuyen a la digestión de los nutrientes por su acción catalítica. Los ácidos biliares contribuyen a la digestión y absorción de lípidos por acción de masa. Esto significa que se requieren cantidades considerables de ácidos biliares para solidificar todos los productos de la digestión de grasas que se obtienen en una dieta típica todos los días. Ya lo sabemos, el hígado sintetiza 200 a 400 miligramos de ácidos biliares cada día. Sin embargo, es probable que las concentraciones de ácidos biliares en la luz intestinal del intestino delgado durante la digestión es aproximadamente de 10 a 30 milímetros, ya que la secreción de ácidos biliares con una comida es de alrededor de 2.000 a 300 miligramos por hora. Esto se consigue mediante el reciclaje de la mayor parte de ácidos biliares secretados durante una comida, de manera que hay una reserva
de alrededor de unos 2000 miligramos de estas moléculas en un ciclo continuo entre el intestino y el hígado. Bueno, los mecanismos de la captación intestinal. Al principio, los ácidos biliares secretados a la luz intestinal se encuentran todos en una forma conjugada. Como estos ácidos biliares están ionizados, no se puede cruzar en forma pasiva la pared intestinal, sino que existe un transporte específico que reconoce los conjugados de ácidos biliares y los reabsorbe por procesos de transportes activos secundarios. La captación de ácidos biliares conjugados se compone de sodio por la captación de ácidos biliares a través de las células epiteliales del intestino. Aprovecha las bajas concentraciones intracelulares de sodio, ya que se establece la activación de la bomba sodio-potasio vasolateral. Ya se logró en este punto la clonación del transportador que permite la captación y se reconoce como transportador apical de sales biliares dependientes de sodio. Un rango importante para su función en la digestión de lípidos es la expresión de este transportador apical de sales biliares dependientes de sodio. En el intestino se limita a las células epiteliales en la parte terminal del ilio. Por consiguiente, los ácidos biliares permanecen con la comida en la luz intestinal hasta que se absorben todos los nutrientes, luego se absorbe e ingresa a la circulación portal para regresar al hígado. Un segundo transportador de ácidos biliares se encuentra en el dominio vasolateral de las células epiteliales ileales para realizar este procedimiento. En una persona sana, solo una pequeña porción de reserva de ácidos biliares se escapa hacia el colon. Además, los ácidos biliares conjugados que entran al colon se desconjugan por acción de bacterias que ahí están. Como los ácidos biliares desconjugados tienen un constante de disociación ácida más alto, en el pH luminal la mayor parte se halla en una forma no ionizada, porque pueden absorberse de una forma pasiva. Esto reduce aún más la pérdida de ácidos biliares, de tal manera que la cantidad que se encuentra en las heces se equilibra con el sistema de síntesis diaria a partir del colesterol en un estado estable. Los ácidos biliares se transportan por la circulación portal unido a albumina. Varía según sea la concentración fisioquímicas de los ácidos biliares. Los ácidos biliares con 3 radicales hidroxilo se ven a menor eficacia en comparación con los que poseen 2 de estos radicales. Por ejemplo, acá en esta imagen podemos observar aspectos cuantitativos de la circulación de ácidos biliares. La mayor parte de la reserva de ácidos biliares circula entre el intestino y el hígado. Una porción menor de la reserva que se halla en la circulación sistémica, esto por la captación incompleta en los hepatocitos a partir de la sangre portal, o se escapa al colon y se pierde como materia fecal. La pérdida, esto es importante, la pérdida fecal debe ser equivalente a la síntesis hepática de ácidos biliares en un estado estable. Bueno, los mecanismos de transporte en el hepatocito. Los ácidos biliares que regresan al hígado, ya sea conjugados o no, salen a la circulación portal en los sinusoides unidos con albumina y luego se transportan por mecanismos específicos a través de la membrana vasolateral.
Esto es de los hepatocitos periportales. Los hepatocitos mantienen una captación muy eficaz de ácidos biliares en la sangre. Según sea el ácido biliar específico, esto puede variar de 50 a 90% de la reserva de ácidos biliares representante de hepatocitos que ingresa al citosol. Se han identificado varios transportadores específicos para ácidos biliares conjugados y no conjugados en la membrana vasolateral de los hepatocitos. Tal vez sea el mejor caracterizado de estos polipéptidos con transportadores de taurocolato, que es de sodio, que es este de acá. Es un transportador acoplado con sodio para el conjugado de ácidos biliares cólico con taurina. Ese es homólogo al transportador apical de sales biliares dependiente de sodio. Al parecer, otros ácidos biliares se transportan mediante ingredientes o integrantes de familia de polipéptidos transportadores de aniones orgánicos que se transportan a ácidos biliares al interior del hepatocito, pero esta es de una forma independiente de sodio. Es probable que los ácidos biliares que entran en el hepatocito se relacionen con proteínas de unión que los trasladan a través del citosol del hepatocito. Los ácidos biliares no conjugados se conjugan de nueva cuenta con taurina y glicina. En general, los ácidos biliares reciclados se procesan en forma muy similar a los recién sintetizados a partir de colesterol. Los ácidos biliares se desplazan por mecanismos activos al canículo biliar para la activación de otras proteínas de transportador llamados bombas de exportación de sales biliares. La única excepción se aplica a la secreción de forma sulfatadas de ácidos litocólico conjugado que entran a la bilis mediante la proteína denominada transportador de aniones orgánicos múltiples. Esta bomba es el medio por el que la bilirrubina conjugada entra a la bilis, puesto que la captación de ácidos biliares en el hepatocito es eficiente. Solo una pequeña cantidad de las moléculas se escapan a la circulación general de una persona sana. Las concentraciones de ácidos biliares en la circulación portal dependen de la comida. Es cercana de 25 a 50, mientras que en el plasma sistémico es menor de 10. Como los ácidos biliares se unen con la albumina, solo una pequeña cantidad ingresa a un filtrado glomerular, lo que hacen, se absorben de manera eficiente en un túbulo proximal con el mismo transportador que permite la captación en el ilion terminal. Por lo tanto, en condiciones normales, las concentraciones de ácidos biliares en orina es ineficiente. En este cuadro es un resumen de las transportadores que mencionaba antes, desde tenemos su nombre, dónde se localizan y el sustrato y su función. El más importante de estos es el polipéptido con transportador de taurocolato de sodio, se localiza en la membrana vasolateral y su función es la captación de ácidos biliares conjugados de la sangre. Bueno, debemos de tener en cuenta la anatomía funcional de vesícula biliar. Esta es un saco muscular localizado justo debajo del hígado, adyacente a la superficie hepática. Tiene una capacidad aproximada de 50 mililitros en adultos. Está unida con el sistema biliar mediante el conducto cístico, un conducto por el que fluye la bilis en ambos sentidos. Durante los periodos de ayuno, la bilis secretada por el hígado se desvía hacia la vesícula biliar en virtud a la relación de la presión del sistema biliar. Por otro lado, cuando la bilis biliar recibe señales neuromorales,
de la presencia de grasas, el intestino delgado se contrae y la bilis fluye desde la vesícula hacia el intestino a través de los conductos cístico y colédoco. Bueno, en sí podemos observar la vesícula biliar, tiene una forma periforme, una longitud de alrededor de 8 a 10 centímetros, con un ancho de 3 a 4 centímetros. Estructuralmente está dividido en cuello, un infundíbulo, un cuerpo y un fondo, y aloja alrededor de 50 mililitros de bilis. En cuanto a la anatomía funcional de la vesícula biliar, fue lo antes mencionado, pero tenemos que tener en cuenta su epitelio y musculatura. En cuanto al epitelio, la vesícula biliar tiene dos capas funcionales. La más interna, de frente a la bilis, es un epitelio cilíndrico que participa de manera activa en las concentraciones de la bilis. Las uniones herméticas, o también conocidas como zonas de oclusión, esas unen las células epiteliales adyacentes que figuran entre las mejores desarrolladas de cualquier parte del cuerpo, lo que torna al epitelio muy resistente al flujo pasivo de solutos. Este epitelio ajustado previene la salida de las moléculas de ácidos biliares, con la que resulta esencial para la captación de concentradora de la vesícula biliar. Es probable que también sea importante para limitar los efectos nocivos potenciales de los ácidos biliares anfipáticos. Para esta tarea, el epitelio también contiene abundantes células calciformes que secretan muco, que también protegen al parecer el epitelio de las lesiones. En cuanto a su musculatura, debajo de las capas epiteliales hay músculo liso que puede alterar el calibre de la luz vesicular de acuerdo a la presencia de estímulos neurohumerales. Las células musculares reciben señales de las ramas del nervio vago y expresan receptores colinérgicos para responder a la acetilcolina liberada. También expresan receptores de hormonas gastrointestinales, en particular la colicistocinina. Como se explicó antes, esta hormona recibió en realidad su nombre por su capacidad de inducir la contracción de la vesícula biliar. Se cree que por lo menos una parte de la acción de la colicistocinina es en la motilidad vesicular, es indirecta y tiene la mediación de efectos de estas hormonas entre los nervios que llegan a la vesícula biliar. En cuanto a las funciones de vesícula biliar, complementando lo antes mencionado, esta sirve para almacenar y concentrar la bilis que proviene del hígado en periodos que se extienden entre una comida y otra. Por lo tanto, la función de la vesícula biliar permite coordinar la secreción de un bolo de bilis concentrada y la entrada de la bilis de lípidos dietéticos al intestino delgado. Sin embargo, es importante saber que la vesícula biliar no es indispensable para la digestión y absorción normal de una comida. En la ausencia de la vesícula biliar funcional, la reserva de ácidos biliares continúa el ciclo enterohepático y la mayor parte de la reserva de ácidos biliares se almacena en el intestino delgado. Bueno, en cuanto a la motilidad, el control neuromoral de las concentraciones de vesícula biliar y la secreción biliar, los nutrientes en el duodeno inducen la liberación de colecistocinina, la cual actúa por vías endocrinas y neuroendocrinas para activar las contracciones de la vesícula y relajar el esfínter de Oddi. Esto llega a la secreción de un bolo de bilis concentrada hacia la luz duodenal. Los neurotransmisores secundarios que libera el sistema nervioso entérico como respuesta a un reflejo vagovagal incluyen el neurotransmisor excitatorio acetilcolina y los transmisores inhibidores polipépticos intestinal vasoactivo y el óxido nítrico. Bueno, acá se muestra una imagen que representa la respuesta de motilidad de vesícula biliar en ayuno.
La entrada de la comida en la llenada vesicular se propicia por la presión de secreción hepática y la presión elevada en el esfínter de Oddi y la relajación de la recepción del músculo liso vesicular. Continuando con lo que es la respuesta biliar a la comida, vamos a encontrar que la principal hormona encargada de la secreción de bilis sobre la vesícula biliar va a ser la colecistoquinina. Nosotros al ingerir alimentos que contengan tanto proteínas como carbohidratos o lípidos, se va a estimular a las células sí que se van a encontrar en el duodeno y en el yeyuno para lo que es la liberación de la colecistoquinina. La colecistoquinina, su principal función va a ser la contracción de la vesícula biliar, lo que va a ocasionar un aumento en la presión en lo que son los conductos biliares. Y a medida que estos se van aumentando su presión, se va a liberar lo que es el líquido biliar a través del esfínter de Oddi en lo que es la segunda porción del duodeno. El líquido biliar va a ser el principal encargado de la digestión de las grasas. Aquí podemos ver en una imagen lo que son las principales funciones de lo que va a ser la colecistoquinina, tanto estimuladora como inhibidora. En el estómago se va a estimular la producción de gastrina, que va a estimular la producción de ácido gástrico. Va a aumentar lo que es la motilidad, lo que son las secreciones pancreáticas y lo que es la contracción de la vesícula biliar para que se secreten los líquidos biliares a lo que es la segunda porción del duodeno. Aquí vamos a ver una imagen de lo que es el recorrido que va a tener los alimentos hasta lo que es la liberación de la colecistoquinina. Van a llegar los alimentos al estómago, lo que va a ocasionar un aumento en la producción de gastrina y de ácido gástrico. Se van a digerir tanto las proteínas como los carbohidratos como los lípidos y van a continuar sobre el duodeno. Al llegar al duodeno se van a estimular las células sí, que van a secretar lo que es la colecistoquinina. Va a ejercer su función sobre lo que es la vesícula biliar y esta va a verter todo lo que es el líquido biliar a través del esfínter de Oddi y posteriormente se va a llevar a cabo la emulsificación de las grasas. Por otro lado, en la adaptación biliar a la dieta, vamos a encontrar que la principal estimulante de la secreción o la síntesis de los ácidos biliares va a ser la misma concentración de ácido biliar, pero en lo que es la sangre porta hepática. Esto nos hace referencia a una retroalimentación negativa, ya que durante las comidas las concentraciones de ácidos biliares va a estar aumentada, resultante en un aumento en la síntesis de ácidos biliares debido a un bajo flujo en lo que es la sangre porta hepática. Nosotros al ingerir alimentos va a haber un aumento en la llegada de sales biliares a lo que es la sangre porta hepática. Esto producido por un aumento en la secreción biliar causada por la colecistoquinina liberada en el duodeno. Lo que es la síntesis de ácidos biliares va a estar disminuida, va a llegar menos a lo que es la segunda porción del duodeno, se va a reabsorber menos y se va a disminuir lo que es su síntesis y consigo su liberación posterior. En esta imagen podemos ver lo que es el circuito enteropático de los ácidos biliares. Vamos a ver que los ácidos biliares van a ser formados en lo que es el hígado y posteriormente llevados a lo que es la vesícula biliar para su posterior liberación en lo que va a ser la segunda porción del duodeno. Al llegar al duodeno van a ejercer su función que va a ser la emulsificación de las grasas y en su posterior recorrido en lo que es el intestino van a ser reabsorbidos y enviados a las venas portas hepáticas mediante las venas mesentéricas superiores. Ahí van a ser reabsorbidas en lo que es en el hígado y se va a llevar a cabo la reutilización de los ácidos biliares.
En la función de la bilis en la homeostasis del colesterol, vamos a abordar el colesterol desde la liponeogénesis, la lipogénesis, donde se convierte desde acetil-CoA hacia colesterol y viaja a través de segundos mensajeros hacia el hígado, donde va a tener una liponeogénesis y se va a tener su regresión para convertirse en colesterol en la sangre y va a tener una lipogénesis biliar porque de ahí se forman las moléculas primarias para hacer ácido biliar y tener su absorción en su debida secreción y así crear un ciclo. Los ácidos biliares son detergentes biológicos, tiene que quedar claro. Las sales biliares se sintetizan a partir del colesterol, como ya lo comentaba, facilitan la excreción biliar de los metabolitos del colesterol endógeno y las sustancias que son ajenas al organismo. También facilitan la absorción intestinal de los principales lípidos de la dieta. El hígado juega un papel central en el mantenimiento de la homeostasis del colesterol mediante el equilibrio de múltiples vías. Incluye la síntesis de colesterol endógeno, así como la de ácidos biliares, la absorción de colesterol de la dieta, la excreción biliar de colesterol, la síntesis de lipoproteínas y el transporte reverso del colesterol con un respectivo, o más bien una respectiva excreción de esteroides que se van a través de la bilis. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a la síntesis y excreción, representan una vía relevante en cuanto a colesterol en exceso. Las sales biliares y la lecitina en la bilis solubilizan el colesterol biliar, es lo que evita que se precipite el colesterol en las vías biliares, facilita la digestión en lípidos dietéticos junto al jugo pancreático y facilita la absorción de vitaminas liposolubles. Siguiente. En cuanto a la hipogénesis biliar, comenzamos desde la digestión, produciendo lipasas linguales y lipasas gástricas, pasando hacia el estómago, donde los lípidos forman grandes gotas de grasas, y en el duodeno son las sales biliares que recubren y emulsifican estas grasas. Ya ahí la lipasa pancreática lo divide y lo convierte en triglicéridos convertidos en ácidos grasos y en 2-MAC, que es el 2-monoacilglicerol. El 2-MAC es usado y los ácidos grasos restantes son regresados para posteriormente convertirse en 2-MAC. Y hasta aquí nuestra exposición. Yo abordé lo que era la hipogénesis biliar completamente. Aquí se encuentran nuestras referencias. Muchas gracias.